me debes esto, explícame esto. Y si ese tercero no le contesta a la autoridad, luego la autoridad rechaza la devolución al primero. Y esta tesis dice, espérate, el que no te contesten o no te prueben los otros no significa que tú le niegues el derecho al contribuyente primero la devolución de las contribuciones pagadas en exceso o pago de lo indebido. ¿Okay? Dice el artículo 22, dispone que las autoridades devolverán pagadas indebidamente y las que procedan de acuerdo con las leyes, siendo que el contenido se viola cuando la autoridad niega la devolución, limitándose a manifestar en la resolución que en relación a las operaciones realizadas con proveedores no contaba con la información y documentación requerida a esos terceros, por lo que se encontraba imposibilitada para verificar la procedencia de la devolución y verificar la veracidad de las operaciones, siendo que al solicitar información a terceros, la autoridad está obligada a seguir el procedimiento del 22 y 22D del Código, y de no hacerlo deja en estado de indefensión al gobernado por no poder tener acceso a una devolución que pudiera ser procedente, solo porque la autoridad no contó con la información que requirió a unos terceros, siendo que tal información corre bajo la responsabilidad de la autoridad fiscal y no del contribuyente. ¿Okay? Muy interesante tesis, es de enero del año 2021, es reciente, jóvenes, apenas acaba de publicarse hace 3 meses, 4 meses, ya estamos en junio, 5 meses, es muy reciente, está muy bonita. Entonces, si la autoridad aduce que para devolver necesita información de proveedores o de terceros, no es motivo o causal para negar la devolución. ¿Okay? Tómenlo en cuenta. Como verán, lo que les decía, no se puede ver nada más la parte textual del ordenamiento, no nada más porque veamos el artículo y las generalidades del artículo, digamos, no, pues ya está, así de fácil es, no. De repente hay la autoridad no pone trabas, dificulta luego los procesos con el afán, en este caso, de que si no nos asiste la razón, que pudiera ser, pues negarnos una devolución o rechazar nuestra petición. Hace muchos años, me acuerdo, hace ya como 20 años, 25, existía el pago bajo protesta. El pago bajo protesta es, no estoy de acuerdo, pero te voy a pagar. Eso se permitía porque estaba así redactado el código. Eso ya no existe como redacción, pero sí existe como derecho. Es muy importante lo que están escuchando. El pagar no significa consentir. ¿Me explicó? O sea, si yo pago una contribución aparentemente adeudada de IMSS, Infonavit o de la materia fiscal, renta, IVA, etcétera, si yo la pago, no implica que ya esté consintiendo el pago. ¿Ok? Pago para ya no seguir teniendo una presión o una molestia. ¿Qué pasa si no pago en este momento? Si no pago en este momento y resulta que la autoridad me va a venir a embargar, prefiero que antes que me embarguen salir de ese tormento, de ese compromiso. ¿Cómo le haría yo? Pues le pago a la autoridad, pero el pagar no implica consentimiento. ¿Okay? Eso es muy importante. Pueden ustedes incluso asentar una leyenda, buscar que se les ponga una leyenda si pagan en oficinas de la autoridad, donde digan que pagan bajo protesta. Si no, no importa que no lo pongan, no le quita la validez. ¿Okay? Y obviamente, posterior a ese pago, eso sí, hacer el reclamo correspondiente, es decir, te pido la devolución. Va a decir la autoridad, no, es que ya pagaste, ya consentiste, espérame, discúlpame, pero hay tesis de que pagar no significa consentir. Es más, el pago es una forma de garantía del interés fiscal.
Tan es así que no estoy de acuerdo con el pago, que me inconformo y ya no tengo que garantizar porque técnicamente está garantizado con el dinero que ya cubrí de la diferencia o del acto o del crédito fiscal materia de este de este pago, de ese monto. Tenemos otra preguntita, déjenme ver, déjenme checar, por favor. Dice Fabián. No, a ver, sí. Oye, muchas gracias, mi querido Fabián, por la palabra crack. Gracias. Así es, amigo. Hace muchos años, definitivamente, me dice, ¿podría comentar cuál es la diferencia entre el cálculo de la PTU conforme al artículo 16 y el 10 de la ley de renta? E incluso existe un criterio no vinculativo. ¿Por qué uno y otro procedimiento está bien o mal? Saludos atentamente, Fabián. Ok. En materia de la PTU, acuérdate que tenemos la obligación desde el 123, fracción novena constitucional, pagar PTU sobre la renta gravable. Durante muchos años se pensaba que era el artículo 16 de la ley de renta. Se sentó una jurisprudencia hace ya también algunos años que estableció que la base gravable era el artículo 10. Efectivamente, el 10, el actual 10. ¿Qué es eso? Que no le consideres dentro de las utilidades de las empresas, por ejemplo, el ajuste anual por inflación o las famosas fluctuaciones del tipo de cambio, ¿okay? Porque en esa parte el trabajador no aporta nada a la empresa. Entonces, la diferencia del cálculo está en la base precisamente. Hay jurisprudencia que establece que debe tomarse en consideración como base el resultado del artículo 10 y no el resultado económico del artículo 16. Si me gustas, Fabián, en la siguiente charla te traigo la jurisprudencia, se la pides a CADEFI para que la tengas y tengas a la posición judicial en la cual se estableció que las bases son 2 y que la base correcta es la del 10, no la del 16. ¿Okay? Y Manuel también nos hace una pregunta. Oye, tocayo, déjame te platico hoy, tocayo, que es nuestro día. Déjeme checarlo. Día de los Manueles. Así es, estamos hoy festejando nuestro día, Día de las Mulitas. O sea, felicidades para todos. Ojo, los que sean Manueles. No piensen que les estoy insultando, ni les estoy diciendo mulas. Mulas son otros, pero no voy a hablar de ellos. ¿Okay? Bueno. Buenos días. Si un cliente paga sus impuestos de 2017, pero me solicita no pagar los recargos, no, pues no puedes. Bueno, te pide el cliente que pagues la principal. Pues sí puedes pagar, pero ya viste el orden en que se van a aplicar esos pagos, amigo. ¿Sí me expliqué? ¿Te acuerdas de lo que veíamos del artículo 20? El orden de pago. Cuando ingrese el pago de adeudado, en este caso del 2017, ¿a dónde se va a ir en primer lugar? Se va a ir en primer lugar a gastos de ejecución. Si los hubiera, no hay gastos de ejecución, se va a recargos. Y después a multas. Oye, es que te va a decir el contribuyente, yo ya pagué todo lo que debía. No, señor, no actualizó, no pagó recargos y el orden que el Estado va a darle a la hora de ingresar el dinero va a ser primero a recargos. Explícale a tu contribuyente. La otra es, te van a fincar diferencias de créditos y cuando te finquen esas diferencias vas a decir, ¿y por qué si ya pagué? No pagaste, mijo. Pagaste sí, pero el orden de aplicación que siguió, la ley lo tiene contemplado. Luego entonces dile a tu contribuyente que no porque pague el principal le van a condonar. Es más, no hay condonación. Puede pedirla, pero difícil. Puede argumentar ahorita que la pandemia, puede argumentar muchas cosas.
Habrá que ver si hace una petición y logra un beneficio fiscal que le pudieran decir, ok, le condono los accesorios. No creo que pase, pero siempre he dicho que no hay peor lucha que la que no se hace. Pues inténtenlo, pídanlo, solicítenlo. Tal vez pueda correr con suerte y se la concedan. No creo, pero puede pasar, puede pasar. Ahorita lo que le interesa a la autoridad es pues, recaudar para poder seguir sufragando el gasto corriente y los programas sociales y todo eso que trae como política este gobierno. Entonces, yo no he visto piedad en 2020 a pesar de la pandemia. No creo que la haya en 2021, ni en 2022, la verdad. Si no pasó en el peor momento que fue 2020, donde estábamos estancados económicamente y todavía estamos, pero era más severo en 2020, pues no creo que ahorita te diga la autoridad, oye, pues efectivamente, ¿qué crees? Te voy a dar chance, no hay problema, págame poquito, acepto eso. No, no lo creo. Así que dile a tu contribuyente, a tu cliente, que el orden en que se van a entrar los pagos, el orden en que se van a aplicar los pagos, están contenidos en el artículo 20. ¿Okay? Pago bajo protesta, decíamos. Si bien es cierto que el código no prevé la figura del pago bajo protesta, este es aquel que el particular realiza sin estar de acuerdo con el crédito fiscal o la multa, ya que lo hace de manera espontánea para protegerse de un daño que le pueda sobrevenir o bien para liberarse de los actos que sean dichos, de los efectos que sean dichos actos administrativos. Mismo pago que se propone impugnar a través de medios de defensa legalmente establecidos. Por lo que si a través de la sentencia se anula el crédito o multa impuesta, es evidente que en ese momento nace su derecho a la devolución, porque sería un pago de lo indebido o un pago en exceso, ¿correcto? Y ya podríamos aplicar el 22 de código. Que significa, ustedes evitan la consecución de actos de molestia pagando. ¿Qué deben de hacer? Promuevan un medio de defensa, porque si pagan y dejan pasar el tiempo, pues es un acto consentido. Para eso tienen el 61 Ley de Amparo, que dice claramente, no hay amparo contra actos consentidos. ¿Qué significa consentimiento? Que no se promovió, dice en fracción 11 y 12, que no se promovió en su momento medio de defensa alguno. Entonces, pueden ustedes presentar después del pago un recurso de revocación, un recurso de inconformidad si fuera caso de IMSS Infonavit, un juicio de nulidad, qué sé yo. O sea, el chiste es, pagamos, pero no significa que estemos de acuerdo con la multa o con el crédito fiscal o con el capital constitutivo, con lo que quieran cobrarles de parte de la autoridad. No están de acuerdo y por lo tanto el reclamo de ese pago, la mejor forma de demostrarlo es a través de un medio de una impugnación o de un medio de defensa administrativo o jurisdiccional. Eso ya se los he platicado. Entonces, ténganlo presente y tengan esta tesis maravillosa porque esta nos permite reclamar ese pago y luego pedir la devolución del mismo vía 22 del código. ¿Okay? Este es de septiembre de 2020, también es reciente, no ha pasado un año. Hay tesis de más época, hay muchas tesis. No, puedo traerles 25 tesis o tal vez más. Vamos, la información que hay al respecto es mucha, pero no sería inacabable nuestro seminario. De verdad no terminaríamos en esas 8 semanas. ¿Qué más quisiera yo? Pero no terminaríamos. Sería mentirles, sería hacer un falto de ética, sería abusar de ustedes y no se trata de eso. Se trata de ser contundentes. Ahora sí viene el Vía Crucis. ¿Por qué el Vía Crucis? Todo el procedimiento para que la autoridad revise si es procedente o no la devolución solicitada. Estamos de acuerdo que queremos una devolución porque es un pago en exceso o indebido. ¿Okay? Bueno, para verificar si es procedente, va a ejercer facultades de comprobación. Sí, ya empezamos. O sea, o una revisión de gabinete o una visita domiciliaria.
así es. Te va a hacer una auditoría. Eso puede pasar. No sé si vieron noticias por ahí de enero, febrero, marzo de este año, donde dijo la jefa del SAT, la señora Raquel Buenrostro, y dijo, todos los que pidan devolución serán sujetos de auditoría. Ay. Pues era intimidante, claro que es intimidante. Y obviamente lo dijo con la finalidad de que lo pienses dos veces. ¿Quieres devolución? Te voy a auditar. Bueno, en estos casos, vean qué va a pasar. El ejercicio de facultades de comprobación va a concluir en un plazo máximo de 3 meses, 90 días. 90 días hábiles. ¿Okay? En el caso de que la autoridad verifique la procedencia de la devolución, requerirá la información a terceros relacionados con el contribuyente, y el plazo para concluir será de 180 días a partir de la fecha en que se notifiquen estas facultades de comprobación. O sea que la devolución no va a ser en 4 días, sino va a ser va a ser en N días. En N días. O sea, va a ser un viacrucis. Pudiera ser que la autoridad sí les quiera devolver sin hacer todo este procedimiento, pero es una facultad de la autoridad. ¿Ok? Son facultades de la autoridad. Y dice, pues a ti si te devuelvo directo sin problema alguno, pero a este sí le voy a hacer una visita domiciliaria. Chirrio. Este es un albur. Yo preferiría que utilizaran la compensación si tienen otros impuestos por pagar. ¿Para qué se complican la existencia? Si tienen, por ejemplo, un saldo a favor de IVA, y tienen que pagar un IVA, pues compensen IVA con IVA. Si tienen renta a favor, ¿ok? Y le sale ICR, le sale ICR a cargo, pues compénsenlo. Ya no tenemos compensación universal, que antes era una maravilla, porque podíamos compensar entre impuestos, pero sí podemos compensar contra el mismo impuesto. Entonces, pues hay que valorar. Ahora, si definitivamente no hay forma de compensar porque no tenemos base, ni en IVA ni en renta, pues entonces a pedir la devolución, pero no podemos dejar de lado o perder de vista que puede, si quiere, es más, está previsto que para verificar la procedencia de la devolución, la autoridad ejercerá sus facultades de comprobación del 42. Claro, los tiempos son menos. 90 días, ¿ok? Debe de concluir y puede pedir información de terceros. Ahí nos podremos ir hasta 180 días. No, pues es un tiempo extensísimo para pedir la devolución. Esta facultad de comprobación es solo para verificar si procede el saldo a favor solicitado. Y si pide información a terceros, le van a decir al contribuyente que dicha información está siendo requerida a ese tercero. Si hay varias solicitudes del mismo contribuyente, podrá ejercer facultades por cada una de las solicitudes o por todas en un solo paquete. ¿Okay? Y si no concluye la autoridad sus facultades de comprobación en tiempo, quedarán sin efecto todas las actos que haya efectuado la autoridad y se debe de pronunciar respecto a la solicitud. O sea, si se le van los tiempos, con la pena, te debe de responder y decirte sí o no. Al término del plazo que tiene la autoridad, que son los 90 días, o en su caso 180 días, si compulsa con terceros, deberá notificarle al contribuyente en un plazo no mayor de 20 días el resultado de la petición. Si es favorable, 10 días para devolver, ¿ok?
Y obviamente, en su caso de que la devolución no se haga dentro de ese plazo, se empezarán a pagar intereses por la falta de pago por parte de la autoridad. Es decir, hagan de cuenta, así como te pagamos recargos, él nos pagaría intereses. Esto ha sido muy polémico durante ya muchos años, las devoluciones. Entonces sí es recomendable, por favor, estar alertas, tratar de no pagar de más, tratar de entender, sobre todo, bueno, cuando son exportaciones, pues tenemos el IVA. Y si no tenemos un IVA que tengamos que pagar IVA a cargo, pues entonces tenemos un IVA a favor, que luego en ocasiones es muy tortuoso en su devolución. De veras, yo conozco varias empresas que solo a través de medios de defensa es como logran la devolución del IVA. Qué tristeza, pero bueno, es postura de la autoridad el negárselo. Para la autoridad, pues ya lo pagado, pagado, y pues no quieren devolver. Tenemos otra vez unas preguntitas, déjenme ver. Eduardo Laguna, ¿la PTU prescribe? Sí, mijo. Digo, prescribe, no prescribe, mijo, perdóname. La PTU tiene dos características. La PTU, si no hay comisión mixta de la PTU, ¿a quién le entregaste la declaración? ¿A quién? Pues hay una tesis por ahí del mercado que dice que si no hubo comisión mixta, el derecho a la PTU es imprescriptible. Ojo, se vuelve imprescriptible. Yo atendí un asunto de una PTU de 7 años de una constructora. 7 años después, los trabajadores los vigentes se pusieron las pilas y reclamaron la PTU de 7 años anteriores. Pues tuvieron la razón, así fue el fallo. Les dieron la razón porque el derecho a la PTU no prescribe, es imprescriptible en términos de la Ley del Trabajo, el artículo 5 y en términos del 33 de la propia Ley del Trabajo. No entendí muy bien tu pregunta, pero esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, la PTU no cobrada del ejercicio inmediato anterior se suma a la PTU por repartir del siguiente ejercicio. ¿Ok? Haz de cuenta, tenías que hacer el reparto a 10 trabajadores, es una hipótesis, y solo se acudieron 8. 2 no acudieron por su reparto. Esa PTU prescribe el año. PTU no cobrada de ejercicios anteriores. Al prescribir el año se tiene que sumar a la PTU del año siguiente para repartir con los nuevos, con los trabajadores que estén en ese momento. Esa es la prescripción de la PTU. Espero haber contestado tu pregunta, Eduardo. Pati, quise presentar una declaración de salarios. Cuando entré a revisar ya estaba presentada 3 días antes con una clave interbancaria en Banco Azteca, que no tengo. Está autorizado y estaba revisando y el SAT aún no estaba saldo a favor cuando no era titular de la cuenta. Hoy asistí a la oficina del SAT. A ver, quise presentar una declaración, cuando entré a revisar ya estaba presentada con una clave interbancaria en Banco Azteca que no tengo. Sin embargo, está autorizada y estaba revisando y el SAT, según no, depositaba saldo a favor cuando no eras el titular de la cuenta. Hoy asistí. Pues a ver qué pasa, Pati. Está raro tu caso. Tal vez le robaron la identidad a tu cliente. Hay que tener cuidado. Mari Maltos, ¿cómo actuar si llegan a embargar? No, pues mija, no seas malita. Ese procedimiento del embargo, ¿te parece que lo veamos ya detalladamente en el módulo del PAE? ¿Qué te parece? Ahí te voy a explicar algunos tips, lo que no es embargable, lo que no tiene que, lo que no se puede embargar, es decir, los exceptuados de embargo, y cómo actuar o cómo proceder en un embargo. Es lo peor que les puede pasar, ¿eh? No dejen que eso pase. Si llegan a esa etapa, es terrible. Porque ahí luego no hay piedad, no hay corazón, no hay compasión. ¿Okay?
Es muy agresivo ese procedimiento. Yo diría que es el procedimiento del fisco más agresivo incluso que una auditoría, ¿eh? Ah, sí, porque ya están sobre el patrimonio, sobre los bienes. Y obviamente esos bienes van a ser sustraídos con una orden de una autoridad competente, tiene facultades, y esos bienes van a ser rematados al mejor postor. Si no se encuentra postor, el bien se lo puede adjudicar el gobierno federal o incluso donar, lo que sea, ¿eh? Y eso acaba patrimonios. Por eso ese procedimiento es muy agresivo. Entonces, sí lo vamos a estudiar ahí, lo vamos a practicar. Algunos tips que espero les puedan servir para que aseguren o blinden esa parte del patrimonio de contribuyentes. 23, la compensación. La compensación. Vamos a actualizar obviamente lo que en su caso tengamos a favor, y en vez de pedir la devolución, si tuviéramos impuesto a cargo de algún impuesto que en su momento pagamos en exceso, pues tenemos la oportunidad de pedir de aplicar una compensación. Dice la ley, presenta tu aviso de compensación 5 días aquel en que la misma se haya efectuado y acompaña la documentación oficial, acompaña la documentación en la forma oficial que para estos casos se publique. ¿Ok? Y si tienes un remanente aún después de compensar, pídelo en devolución. Yo insisto, preferiría que todo esto se fuera a un proceso de compensación. Es mi opinión, es mi comentario, no es mi sugerencia. No más, no significa que así lo hagan. Si no hay contra qué compensar, pues definitivamente devolver. No le dejen su dinero al fisco, o sea, tampoco se trata de perder el patrimonio. Luego el fisco, le digo, es muy agresivo en las devoluciones. Pide información en exceso, y es obvio, no trata de verificar que efectivamente sea procedente la devolución. Ha habido contribuyentes muy hábiles, hay que reconocerlo. Hay de todo hay en este país, y como dice por ahí, de todo hay en la viña del Señor. Ha habido contribuyentes demasiado agresivos, planeación fiscal muy agresiva, que generan saldos a favor brutales de algo que ni siquiera se enteró. Y entonces el fisco se ha visto obligado a devolver algo que nunca ingresó a sus arcas. Y eso pues al fisco le purga. Pues sí, cuando se da cuenta de eso, pues obviamente dice, no, pues ya me vieron la cara. Y entonces él pues ya no distingue al momento en que un contribuyente normal, no planeador, no agresivo, no tendencioso, hace una petición normalita de devolución, y entonces la autoridad piensa que todos pues somos iguales, y pues allí nos tasa a todos por igual. Me queda claro que hay contribuyentes que se han aprovechado de esto y que pues lamentablemente la autoridad ya se percató y trata a todos por igual, aunque no sean todos igual. ¿Okay? Esta fue la compensación. ¿Okay? Y otro artículo que es impresionantemente importante, de los más importantes del Código, es el artículo 26. La responsabilidad solidaria. ¿Qué pasa cuando nosotros fungimos como retenedores? Si fungimos como retenedores, somos responsables solidarios hasta por el monto de dichas retenciones, de dichas contribuciones. Ejemplos, salarios. Ejemplos, seguro social, Infonavit. Ejemplos, IVA, que retenemos. Toda esa parte, nos convierte en responsables solidarios. Entonces, ojo, artículo 6 del Código, segunda fracción, segundo párrafo, o en su defecto, 26 del Código, primera.
Hablemos rápidamente del sujeto. El sujeto dentro de la ley fiscal o leyes fiscales se divide en dos. El sujeto activo, el que actúa, que es el Estado. Actúa con su imperio, sus leyes imperativas. Actúa, obviamente, debiendo respetar las formalidades. Ese es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es el que resiente la carga tributaria. Es decir, digámoslo así, el